En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 44 y 45, dice: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El título del mismo, el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nuestro ruego en oración es que este mensaje sea de gran bendición para su vida en Cristo. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 44 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Hermanos amados, en muchas oportunidades hemos estado hablando y mirando en la palabra de Dios acerca de aquello que cada día nos lleva a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y nuestra posición delante de Dios en Él. Porque no tenemos que olvidarnos que nuestra posición delante de Dios es en Cristo. Amén. Según nos escogió en Él, en Él. Estamos sentados con Él. Somos hechura suya, creados en Cristo. Así que nuestra posición delante de Dios es siempre en Cristo Jesús. Amén. Y todas estas cosas las vamos viendo para que también podamos creer que podemos alcanzar y lograr todo aquello para lo cual Dios nos trajo que alcancemos. Porque hemos estado hablando y mostrando cómo desde que se inició la iglesia, en los planes de Dios, siempre en los periodos que la iglesia tuvo acá en la tierra, según el plan, el pensamiento de Dios, siempre mostró, manifestó algo hacia el mundo. Y sabemos nosotros que estamos en los días finales. Cristo es el modelo de Dios enviado a la tierra para mostrar cuál es el pensamiento de Dios acerca de la vida que el hombre tiene que vivir. Y para que no haya lugar a duda ni error en esto, Cristo, un hombre, la vivió. Y a través de las Escrituras nosotros hoy podemos verla. Ahora, a nosotros se nos comunica por medio de la palabra de Dios, el apóstol Pablo, de que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y habla de una plenitud. La plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Es decir, que la plenitud de Cristo, que es su cabeza, que lo dio Dios como cabeza, también la tiene su cuerpo, y en este caso el cuerpo es la iglesia. Cuando nos detenemos a pensar en esto, es algo tremendo. La iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo, eso es lo que la Escritura dice. A ella debemos creer. Mira el tremendo contraste con aquello que dice que son pecadores. Lo que dice que son pecadores no ni siquiera murieron en la cruz. Sin embargo, en el capítulo 6, verso 5, en adelante de la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos habla, sabiendo esto, nos dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado, para que ya no sirvamos más, dice, al pecado. Que nuestro viejo hombre fue crucificado. En el verso 2 dice que hemos muerto.
Y en el verso 4 dice que estamos sepultados. Así que vemos, crucificado, muerto y sepultado. Y de ahí nacemos para una nueva vida, dice también el verso 4 del capítulo 6, carta a los romanos, que juntamente con Él nos resucitó para que andemos en una novedad de vida, una vida nueva. Amén. Ahora, eso dice la Escritura. ¿Cómo yo puedo decir que soy un pecador? Si yo confieso que soy un pecador, no he muerto, no fui crucificado con Cristo y tampoco he muerto y por supuesto no he resucitado. Sin embargo, la iglesia nace después de la cruz. La iglesia no nació antes de la cruz, sino después de la cruz. La iglesia nace después que Cristo resucita. El Cristo que resucitó no es el mismo para nosotros que el Cristo que murió. Porque el Cristo que murió vemos que podía morir. Sin embargo, el Cristo que resucitó, dice la Escritura, ya no muere más, ni puede morir. Y nosotros nacimos juntamente con Él a una vida nueva. ¿Esto qué significa? Lo que el mismo Señor había anunciado antes de morir, que nos daría la vida eterna a todos los que creeríamos en Él. Amén. Entonces vemos, la iglesia nace después de la cruz. ¿Cuándo nace la iglesia? Después que Dios soluciona todo el problema del pecado con el hombre en Cristo en la cruz. La iglesia no nace de pecadores, nace de hombres y mujeres que nacieron de nuevo. Ni la circuncisión vale algo, dice Pablo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa nueva creación la ha comprado para todos nosotros Cristo en la cruz. Si Cristo no hubiera resucitado, a nosotros nos hubiera pasado lo mismo que pasó con los israelitas. Cuando ofrecían el sacrificio, ellos eran perdonados, pero no justificados, porque nunca los animales que ofrecieron resucitaron. Sin embargo, el Cordero que fue ofrecido por nosotros resucitó. Y a Él le fue dado toda autoridad, dominio y poder en el cielo y en la tierra. Amén. Y fue dado como cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Y nosotros pertenecemos a la iglesia y somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, esto es en posición y delante de Dios. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejar al Espíritu Santo que desarrolle esa vida en nosotros, buscarla, anhelarla, desearla, hasta alcanzar, como dice la Escritura, el conocimiento pleno, la riqueza de pleno entendimiento, ser conformado a la imagen de Cristo, que es lo que Dios en estos días finales va a mostrar con la iglesia hacia el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ha avanzado. Según la Escritura estaba, que lo dijo por medio del profeta Daniel, que la ciencia iba a aumentar y aumentó, y de tal manera que los hombres se creen superiores a Dios. Sin embargo, ellos descubren cada día algo que lo descubren porque existen, pero no saben cómo es que están y por qué están. Y eso lo tenemos que descubrir nosotros, saber nosotros y enseñarlo nosotros. Dios mostrará que la sabiduría de Él empieza cuando termina la de ellos. Por eso que necesitamos lograr alcanzar la imagen de Cristo, el conocimiento pleno, esa sabiduría que está en Él y que nos fue dada a nosotros en el desarrollo de esta nueva vida que tenemos. Esto nos tiene que llevar a la seguridad. Lo que nosotros vemos es para ver la seguridad de que podemos alcanzarlo. ¿Por qué podemos alcanzarlo? ¿Por qué tenemos que alcanzarlo? Amén. Hemos leído este pasaje. Dice el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que ningún hombre podía venir a Él si el Padre dice no le trajere. Esto nosotros conocemos. Él lo dijo. Por eso Él dijo, mis ovejas, es decir que no todas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ve? Ninguno puede venir a mí si no le trajere mi Padre. Y vamos a ver lo que dice. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dijo, está escrito en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Y tiene un punto la Escritura. Eso es lo que decía la Escritura. Ahora él dice esto. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre, ¿cuándo? ¿A dónde? Porque dice, viene a mí. Es decir, que esto sucedió antes que él estuviera en el mundo. Amén. Ahora, nosotros sabemos, enseñamos porque así es, que el que recibió la revelación completa de Jesucristo es el apóstol Pablo. Él lo dijo, que a Dios le ha placido revelar a su Hijo, dice, en mí. Entonces, esto tiene que tener una explicación en la carta de Pablo, si esto es verdad como nosotros pensamos. Vamos al capítulo 1, verso 4, carta a los Efesios, y dice el apóstol Pablo, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo dice que nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese formado, ya nos escogió para que seamos. Entonces, ¿cómo podemos pensar que no vamos a lograrlo? ¿Cómo? ¿Cómo nos puede hacer creer el diablo de que no lo vamos a lograr? Los carnales, los que no creen, los incrédulos, ¿cómo nos harán creer a nosotros de que no vamos a lograrlo cuando es algo que Dios preparó de antes de la fundación del mundo para que sea así? Y nosotros hemos creído y estamos en la iglesia y pertenecemos al cuerpo de Cristo y tenemos la capacidad que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo en su gracia bendita a cada uno de nosotros para alcanzarlo. ¿Qué es lo que nos puede frenar de que esto no sea una realidad en nosotros? Es que no nos separemos del hombre natural, del hombre viejo. El apóstol Pablo nos enseña, escribiendo a los Colosenses y también a los Efesios, despojado del viejo hombre. Es decir, que es algo que se puede hacer, porque la fe para creer de que somos el hombre nuevo nos fue dada y hemos creído. Entonces tenemos que ver a lo que nosotros éramos como nuestro enemigo ahora, porque él es terrenal, vendido al pecado y todos sus pensamientos son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces a nosotros, a lo único que nos quiere llevar es a separarnos de Dios como antes estábamos. Pero por la luz de la palabra de Dios, por el conocimiento que Dios nos ha dado, nosotros hemos aprendido que somos lo que Dios dice que somos ahora y nos hemos separado de Él. Entonces vemos a Él que nos lucha para que nosotros volvamos a la esclavitud en la cual antes estuvimos. Amén. Pero nosotros tenemos que ver y entender esto. Miramos. Y serán todos enseñados por Dios. Y vemos que después dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, predestinó. A los que, ¿para qué? Para que sean hechos conforme la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Y dice, a los que antes conoció. Y dice que a los que conoció predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Así que si nosotros estamos aquí es porque fuimos conocidos por Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó, después nos llamó, nos justificó y también nos glorificó. Si somos el hombre nuevo, la gloria que Cristo tiene también es la nuestra. Amén. Ahora vemos, dice, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. Enseñado, tiene
en este pasaje ese significado, que se podía enseñar. Es decir, que estábamos aptos para ser enseñados y de ahí para aprender. Enseñados. Lo que oyeron. Ahora, nosotros nos vemos en este cuerpo, estamos aquí y decimos, no tenemos memoria de cosas que hayan pasado antes de que nosotros naciéramos. Pero sin embargo la Escritura dice, el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y nosotros ya estamos en Él. Amén. Entonces miramos, si todo esto es un plan de Dios, si Dios lo ha preparado así, le ha placido así, y nosotros ahora tenemos el conocimiento de que somos así como Dios dice, ¿qué nos va a impedir? ¿Qué nos puede impedir de que logremos todo aquello para lo cual Dios nos trajo, a lo que conforme su propósito son llamados? Hay un propósito en el llamamiento de Dios para todos nosotros. Ese propósito es, lo dice Él mismo. En el capítulo 28, capítulo 8, versos 28 y 29, carta a los Romanos habla, a lo que conforme su propósito son llamados. Por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien. No es que nos ayuda bien porque nosotros decimos, sí, nos ayudan a bien. No, porque en el llamamiento de Dios para nosotros, en el llamamiento de Él, tiene un propósito que alcancemos algo. Y Dios nos hace pasar por todas aquellas cosas que a nosotros nos llevan a formar la imagen de Cristo. ¿No sabrá Dios que de antes de la fundación del mundo nos enseñó y nosotros aprendimos de Él lo que necesitamos ahora para que lo alcancemos? ¿No sabrá? Nosotros nos miramos, pero miramos como hombres, por eso nos enojamos, por eso es que lo miramos como una tragedia, por eso lo miramos como algo malo que viene a nosotros. Sin embargo, Pablo no habla que lo que Dios nos hace pasar es malo para nosotros, sino habla que hay una lucha de la carne con el espíritu. La carne no quiere, porque ella ni puede mirar que lo que le duele, que lo que ella siente es un propósito de Dios para que alcancemos algo. Pero como hombres espirituales, nosotros sabemos que estamos en esta carne y que tenemos que llegar a gobernarla y a dominarla. ¿O no dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio? ¿Será que podemos alcanzar el dominio propio? Ya alguna vez hemos hablado en forma específica de eso. Entonces Dios nos hace pasar por las cosas que necesitamos para llegar a hacer como Dios quiere que seamos, a gobernar todos los deseos y el sentir de esta carne. Si nosotros en cada situación nos detenemos a pensar y a mirar que lo que nos ha ocurrido lo ha permitido Dios y que es en nuestro beneficio, seguro que vamos a encontrar a dónde está la enseñanza que a través de esa situación Dios nos quiere hacer pasar a nosotros. No podemos pensar de otra manera. No podemos pensar de otra manera. No podemos creer que Dios está ajeno a lo que a nosotros nos sucede. Tampoco podemos pensar que Dios no tiene poder para evitar de que nos sucedan las cosas. ¿Cómo Él va a evitar lo que nos ayuda bien para alcanzar, según su plan y su propósito, lo que nosotros necesitamos para lograrlo? Él no es como nosotros. Nosotros miramos y decimos, bueno, por ahí a lo mejor le tenemos que negar algo a alguien, y esto sucede sobre todo, ¿no es cierto?, con la familia, con los hijos. Hay padres que dicen, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé o la necesidad que yo pasé. Y le entran a dar mientras que pueden todo con las cosas con el gusto y lo pervierten a los hijos. Dios no es así. Dios sabe que si Él nos va a dar algo que nos va a hacer que nosotros nos perdamos de Él, no nos va a dar nada por más que nosotros creamos que Él puede y que lo necesitamos. Amén. Y de esto
debemos estar agradecidos. Agradecido a Dios y saber que Él no va a aflojar. Si Él nos lleva en su plan y en su propósito, las cosas van a seguir sucediendo hasta que aprendamos y aprobemos la materia. Hasta que aprendamos. ¿Quién puede tener esos deseos? ¿Quién puede tener esos sentimientos? ¿Quién puede hacer todas esas cosas? Sabemos que vienen de la carne, del hombre espiritual nunca. Vemos acá, el que oyó al Padre y aprendió de Él. Pregúntese, ¿oyó a Él? ¿Aprendió de Él? ¿Y ahora lo trajeron a Cristo como a mí? ¿Podríamos decir, no lo vamos a alcanzar? ¿Podríamos ponernos frente a la palabra de Dios, lo que éramos nosotros, en vez de tomar todo lo que Dios nos ha dado ahora? ¿Podríamos tener duda de quiénes somos y hacia dónde vamos y si lo podemos alcanzar? La pregunta es, ¿qué irá a hacer Dios con lo que lo logren? ¿Quiénes son los que lo lograrán? Los que creen. Los que creen no pueden dejar de alcanzarlo. Por eso es que se repiten a veces las situaciones. Porque al no haberlo aprobado, al no haber salido victorioso, Dios permite que vuelva a ocurrir la situación hasta que alcancemos, hasta que aprendamos a entender a los demás, hasta que podamos aprender qué es lo que Dios nos enseñó antes de que el mundo fuese, que nosotros aprendimos, y ahora por cabezones y testarudo y no querer creer que todo nos ayuda a bien, dejamos que los sentimientos, que los deseos, el pensamiento, el razonamiento del hombre nos haga creer que lo que nos ocurre es algo malo y que Dios no puede solucionarlo o no quiso hacerlo. Ahora miramos. ¿Hacia dónde vamos? Vemos la situación que está en la iglesia. ¿Para qué seguir hablando de ella? Si nosotros sabemos que es así. ¿Para qué seguir hablando? Lo que tenemos que hacer es dejar que la vida de Cristo se desarrolle en nosotros y manifestarla y enseñarla. De otra manera, ¿de qué sirve? Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y comenzó su ministerio, Él empezó a hablar cosas que ellos nunca le habían hablado. Es decir, me refiero a los que estaban a cargo de enseñar al pueblo de Israel. Porque estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, los escribas, estaban todos aquellos, los doctores de la ley, para enseñar e instruir al pueblo. Pero cuando apareció Jesús, habló de cosas que ellos nunca habían hablado y que no las conocían. Entonces miraron y dijeron, ¿de dónde tiene letra este? Nunca vino para que nosotros le enseñáramos. ¿De dónde tiene letra? ¿No es este el hijo de José y de María, el carpintero? ¿No están sus hermanos, no son este, y sus hermanas no están entre nosotros? ¿Ve? ¿Cómo ellos iban a enseñarle a él algo que ellos no sabían? Pero él había venido a traer algo que ellos no conocían o que no entendían. Y en vez de maravillarse de ello, lo refutaban. ¿Por qué lo refutaban? Porque no era como ellos. Pero Jesús no fue a hablar a ellos, ni fue a tratar de decirles en qué situación están. Jesús vino cuando el judaísmo estaba en el deterioro tremendo. Le habían agregado tantas cosas a la ley que ni ellos mismos la podían cumplir. Entonces Jesús vino a enseñar que había un mundo nuevo, un mundo mejor, una vida donde en ella el hombre era exaltado, como fue creado al principio. Y lo mostró primero él con su vida. ¿De qué nos sirve a nosotros hablar de la situación que están los demás si no lo mostramos con nuestra vida? Lo que Dios ahora nos ha dado, lo que hemos creído. El que oyó al Padre y aprendió de Él. ¿Oyó al Padre? ¿Aprendió de Él? Y lo que es tremendo, dice, no que alguno haya visto al Padre.
sino que aquel que vino de Dios, este lo ha visto. Ahora miramos, nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento. Hemos nacido del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que está en nosotros, el cual somos nosotros ahora, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? No cantamos, ¿quién nos apartará? Por eso es que Pablo dice que nada nos puede apartar, ni la vida ni la muerte, nada, ni ángeles, ni potestades, nada. Porque salió de Dios, ¿quién podrá separar de Dios lo que sale de Él, lo que es de Él? ¿Pudieron separar a Cristo de Dios? Cristo dijo que salió del seno del Padre. ¿Lo pudieron separar? Sin embargo, cuando estuvo en la cruz, Dios se separó de Él a causa del pecado. Y Él tuvo que sufrir esa separación. Fue tan terrible, tan tremendo que gritó, ¿por qué me has desamparado? Porque como Dios, Él no podía morir, tuvo que morir como un hombre, vencer como un hombre. Esa es nuestra gloria, que un hombre venció. Por la condición en que estaban los hombres, no había ni siquiera uno que pudiera hacerlo. Pero había nacido de mujer. Alguien que no fue engendrado de varón, pero que nació de mujer. Cuya naturaleza estaba expuesta al pecado, por eso que fue tentado, pero que lo resistió y venció. ¿A quién venció? Al pecado, al diablo, y venció a la muerte, porque al morir sin pecado le quitó la autoridad que la muerte tenía sobre los hombres. Y Él llevó el pecado de todo, y Dios derramó el juicio contra toda la humanidad en la persona de Él. Para Dios el problema con el pecado quedó solucionado. Él lo reunió todo en Cristo. Él derramó el juicio en Cristo que tenía que derramar sobre todos los hombres. La ley está satisfecha. La paga del pecado es muerte. Un hombre había cumplido, un hombre había vivido, un hombre no había pecado, un hombre había vencido. Por eso es que resucitó. Y ahora tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Amén. Ahora miramos, Él es nuestra cabeza, tenemos la mente de Él, el espíritu de Él somos nosotros. Entonces el hombre viejo es nuestro enemigo. Ahí está. ¿Cómo podremos no lograr algo si somos? Hay dos cosas por las cuales no podemos alcanzarlo. Es si no queremos o si no queremos. La pregunta es, ¿quién cree? Mire qué poquitos dicen amén. Esa es la ventaja que lleva el diablo y la carne, porque no afirman lo que son. Por eso es los que creen. Pablo habla en los que creemos. Y se incluye él porque él creyó. Entonces vemos, tenemos que alcanzar una formación. Esa es la gloria para Dios y también nuestra gloria. ¿Cuál? Que la que estando en esta carne, que ningún hombre natural lo puede lograr, ni el más eminente en ciencia y en lo que le quiera llamar, no lo puede lograr. Sin embargo, nosotros podemos. Y eso en el día final será manifestado. Y cuando Cristo venga en gloria y cuando estemos allí en el juicio del gran trono blanco, será manifestado a todos los hombres desde que ellos existen. Por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesto en lo que somos y hacia dónde vamos y alcanzar aquello para el cual Dios nos enseñó y nosotros aprendimos. Nos dice acá, aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. ¿Quiénes son los que oyeron? ¿Quiénes son los que aprendieron? A los que antes conoció. Por eso los predestinó. Oyeron, aprendieron y ya los preordenó para que sean lo que Él quiere. Así que los que fueron llamados,
que fueron justificados ya por Él. ¿Por qué Dios nos justificó? Porque sabía que habíamos oído, habíamos aprendido y ahora nos capacitó para que seamos conforme Él había planeado. Podemos decir que estamos locos, la Escritura lo dice, el Señor lo dijo, el que oyó al Padre y aprendió de Él. Y dice que no puede venir a Él si el Padre no le diera. ¿Y cuáles son lo que el Padre le dio a Él? Lo que oyeron de Él y aprendieron de Él. Y a eso dice Pablo, Dios los llamó y los justificó y los glorificó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Ahora miremos, ¿qué importa lo que los demás piensen? ¿Qué decían los fariseos? ¿De dónde tiene letra este? ¿Cómo dice este que vino del cielo si es el hijo de José y de María? Ellos no creían conocer. Pero por eso el Señor no dejó de ser lo que Él era. Lo mismo con nosotros. Muchos van a decir lo mismo de nosotros, ya lo dicen. Ahí están esos que dicen ser la vida nueva, dicen. Así, se burlan. Porque ellos lo digan y no lo sean, no es que nosotros no lo vamos a hacer. Ellos no pueden entender esto. Pregúntele esto, ¿cuándo fuiste enseñado por Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¿Por qué Jesús le dijo esto? Porque en el versículo anterior ellos habían dicho, ¿no es este el hijo de José y de María? ¿Cómo es que dice que vino de arriba? Entonces Jesús dijo esto, hablando no solamente de Él, sino de todo lo que iban a venir a Él, que ellos no venían. Y les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ellos no oyeron ni aprendieron de Dios. Sin embargo, la Escritura nos muestra, el que oyó y aprendió, viene a mí, dice. Muchos piensan que el Señor habla de Él. No, dice, viene a mí. No puede venir a mí, viene a mí. El Padre lo trae. ¿Quién? Los que oyeron de Él y aprendieron de Él. Ahora miremos, esto dijo Jesús aquel día. ¿A dónde estábamos nosotros? ¿A dónde estábamos nosotros? Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces gocémonos y alegremos en el Señor. ¿A dónde estaba Cristo antes de venir a la tierra? El que tuvo la revelación, Pablo dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahí está. Nosotros nacimos cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios para nosotros. A lo que antes conoció, predestinó, lo que predestinó, llamó, lo que llamó, justificó. Así que estamos acá con un plan de Dios. Nadie puede hacernos creer de que no somos lo que Dios dice que somos. Nadie nos puede hacer creer de que no vamos a lograr lo que delante de Dios ya lo hemos logrado. Bendito su nombre. Entonces, hermano, esto nos lleva a desistir de todo aquello que viene de la carne, que viene del razonamiento y del conocimiento humano. Hemos aprendido de Dios antes que el mundo fuese. Él nos enseñó. Pongamos en práctica sus obras. Lo vamos a descubrir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria al Señor! Tenemos que descubrir esto, tenemos que alcanzarlo, hasta alcanzar el conocimiento pleno. Alabado sea su nombre. No estamos hablando palabras infladas, hablamos lo que la Escritura dice de nosotros. Y está aquí para nosotros. Si lo que leemos acá no pudiéramos comprobarlo con la carta del apóstol Pablo, diríamos que en algo estamos errados. Pero vamos a la carta del apóstol Pablo y es el que tiene la revelación completa de Jesucristo. Y dice más que esto. Según nos escogió en Él, dice. Y a los que antes conoció, cuando dice que a los que antes conoció y los predestinó, es decir, porque ya estaban listos. Por eso lo predestinó para que sean. Es como que alguien, un ejemplo, idea o planea o inventa una máquina.
la máquina tiene que ser un motor. Digamos, una sierra, un coche. Entonces, ¿qué hace? Prepara el motor y el motor tiene todas las cosas para que ese vehículo ande conforme él planeó. A la velocidad, en la forma que puede girar, todo lo que él quiere y ha inventado para ese coche, lo preparó. Y en el motor lo puso. Y después, una vez que lo fabrica, que lo pone, lo larga. Y si alguien quiere probarlo, va a descubrir que lo que dice de él, el que lo hizo, es así. Bueno, Dios a nosotros nos enseñó y nos preparó para que seamos igual que su Hijo, semejante a su Hijo. ¿O no lo dice? A los que antes conoció predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, para que lo logremos, ya lo hizo todo, nos enseñó todo. Y nosotros hemos aprendido. Si nosotros ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña, y vamos a ser semejante a Él. Vamos a amar como Él, perdonar como Él, ser para el prójimo como Él es, como Él, en una carne como esta. Así como Él también tuvo un cuerpo de carne. ¿Amén? Ahora, si esto no nos lleva a adorar a Dios, por eso es que el apóstol Pablo dice también que cuando venga lo perfecto, entonces nosotros vamos a conocer cómo fuimos conocidos por Dios. A los que antes conoció, no dice a los que antes conocimos, sino a los que antes conoció, está hablando de que Dios nos conoció. Y el Señor Jesús dice que oímos de Él, que Él nos enseñó. Él no puede haber enseñado a alguien algo si no estaba capacitado para aprender. Eso es lo que significa esta palabra, que lo que fueron enseñados son aquellos que estaban preparados para aprender. Entonces nos dice a nosotros que nos conoció antes y que después nos predestinó. Predestinar significa preordenar. Así que antes que apareciéramos ya estábamos ordenados lo que íbamos a hacer nosotros. Y cuando aparecimos, cuando nacimos de nuevo, ahí, ¿no es cierto?, nos fue dado esa capacidad para hacer lo que Dios desde antes de la fundación del mundo ya preparó. Que revienta el diablo, que reviente la carne. Pero esta es la verdad de Dios. Esto es lo que Pablo dice, el misterio. Esto es lo que Pablo le llama de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aleluya. Y nos habla a nosotros. Dice, para que sean consolados vuestros corazones, los nuestros, unidos en amor. ¿Cómo no vamos a unirnos en amor esto si usted y yo y todos fuimos preparados para esto? ¿Cómo vamos a mirarnos como rivales? ¿No ve que los que antes conoció? ¿No ve que los que oyeron del Padre y aprendieron de Él? ¿Cómo vamos a ser rivales? Lo que oímos y aprendimos de Él, lo que Él llamó, lo que Él justificó, lo que Él glorificó. ¿Cómo vamos a ser rivales? Somos miembros del mismo cuerpo. Él es el que nos ha exaltado. No somos rivales. ¿No veis que no somos rivales? Si eso parece se manifiesta en nosotros, es obra de la carne, es del sentimiento, es del orgullo, todo que tiene que ver con la carne, pero nunca del que salió de Dios. El que vino de Dios, ese ha visto al Padre. ¡Aleluya! Nosotros con estos ojos físicos y estando en esta carne no podemos, pareciera que no podemos entender esto. No lo hemos visto. Espere que salgamos de esto. ¿O no vamos a ir arriba? Y entonces, ¿quién va a ir arriba? ¿Esta carne? ¿Estos ojos? ¿O el que salió de Dios? ¿Nos dice acá? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Jesús no nació de una mujer? ¿Jesús nació de una mujer? ¿Y por qué se queda callado? ¿No nacimos nosotros también de una mujer? ¿Y Jesús nos dijo que iba al Padre? ¿Y nosotros a dónde vamos a ir? ¿Y no ves lo que dice acá? Que aquel que vino de Dios, ese lo ha visto. Entonces cuando se termine nuestro día, ¿a dónde nos vamos? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito su nombre! ¿Vamos a tener miedo a la muerte?
Vamos a donde salimos, ¿no ve que esta carne va a quedar acá abajo? Aún si se produce el arrebatamiento y estamos en pie, seremos transformados. Esto no va. Por eso es que no podemos ver con esto, porque no podemos ver. Pero vemos a través de la Escritura. Por eso nos fue dado la fe. ¿Qué es la fe? La convicción de aquello que no se ve. Nosotros no lo vemos, pero con los ojos espirituales, a través de la Escritura, lo vemos. ¿O no está escrito acá? Entonces, ¿lo vemos? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito su nombre! Entonces, gocémonos por estar en los planes de Dios. Gocémonos por descubrir que estamos en su propósito, que somos de Él, que salimos de Él y hacia Él vamos. ¡Gloria a Dios! Hagamos las obras que Él quiere. Hagamos su obra. Hagamos su obra, salimos de Él, vivamos para Él, somos de Él. ¡Aleluya! 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 ¡Bendito su nombre! ¡Bendito su nombre! Cristo querido, Cristo amado, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria, gloria! ¿Quién compró para nosotros todo esto? ¡Gloria para aquel que nos dio la luz para entender! ¡Nos dio la luz para mirar con los ojos espirituales lo que nadie puede ver, lo que está escondido detrás del velo! Esta palabra fue predicada en la sede de la Iglesia Evangélica Pueblo de Amor. Pueblo de Amor.